Ana Samboal, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mira, cuéntanos, porque parece que la asesora de Begoña Gómez, esta señora que trabaja en la Moncloa, a su lado, ya ha reconocido que solo está para trabajar con doña Begoña Gómez, que está liberada solo para dedicarse a la mujer del presidente. Asesora de la presidencia del gobierno, que se dedica en exclusiva a la mujer del presidente del gobierno. No es la primera, como diría Bolaños, como le dijo al juez. Otra cosa es que se ocupe de asuntos que van más allá de los institucionales o protocolarios que afectan a la esposa del presidente del gobierno precisamente por serlo. Pero está ahí también para cuestiones privadas, o eso es lo que se deduce de los correos que hemos conocido. Por esto ya le preguntó el juez cuando tenía obligación de declarar, porque recordemos que ahora está imputada, pero en un primer momento tuvo que declarar ante el juez Peinado como testigo, y le preguntó el juez sobre esto y tuvo que responder y dijo esto. No me realizaron ninguna entrevista, me llamó Begoña Gómez, me dijo, ¿quieres ser la persona de confianza? Y le dije que sí. ¿Quieres ser la persona de confianza? Ya, la siguiente pregunta que yo me hago a raíz de esa declaración, que es una parte mínima que se filtró de las preguntas que le hizo el juez, que mucho más tuvo que decir, puesto que salió de ahí prácticamente imputada, es, Begoña Gómez es contratadora, porque a un cargo público, aunque formalmente le contrate otro, es la mujer del presidente del gobierno, no tenía ningún cargo en la administración para llamar y contratar. Y ahí lo que ella le dice al juez es precisamente eso. Pero más cosas tiene que haber visto el juez cuando ha forzado un careo, que ya veremos a ver si se celebra. ¿Qué careo? El careo de Cristina Álvarez con la persona que supuestamente le contrató. Bueno, no, con la persona que le formalmente la contrata, le hizo el contrato, que es Alfredo González, es el vicesecretario, el número 2 de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, digamos la persona que estaba inmediatamente después de Félix Bolaños. Porque lo que le dijo Bolaños al era juez, el jefe de este, ¿no? Del que claro, en la estructura de presidencia del Gobierno hay distintos secretarios de Estado que se ocupan de las funciones que atañen directamente a la presidencia del Gobierno, y una de ellas es la Secretaría General. Antes de ser ministro, Félix Bolaños era secretario general de Presidencia del Gobierno, y tenía un número 2, que es el que contrata se llama Alfredo González, ha ido a declarar como testigo, y dice que no sabe quién propone su nombramiento, que no la llega a conocer, que no recuerda por qué, pero el caso es que es el que hace todos los trámites para su nombramiento. Cuando llega Félix Bolaños y le pregunta al juez, le dice, oiga, yo no fui su jefe, yo no participé en su nombramiento, yo no sé quién la propuso, y cuando le pregunta al juez, la semana pasada, cuando le tomó declaración en la Moncloa, y quién contrata entonces a esta señora, Félix Bolaños pregunta por ahí, y le dicen, pues el jefe de personal de la Moncloa, que es un señor que va a ir a declarar el día 14. El día 14 se ha programado el careo entre Cristina Álvarez y la persona que le nombró, el número 2 de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Entiendo que el juez quiere decidir o dilucidar más bien quién contrató a esta señora, más allá de quién firma el papel de nombramiento, que obviamente fue Alfredo González. ¿Quién decide que la contrata? Si es Begoña Gómez, si tiene alguna potestad para contratar o no, si es Félix Bolaños, y sobre todo, si a esta señora se le paga un sueldo para trabajar para asuntos que conciernen al Gobierno de España, porque no estaba trabajando en asuntos que conciernen al Gobierno de España, sino que estaba trabajando para los asuntos privados, profesionales, de la mujer del presidente del Gobierno. El careo al que el juez les ha citado el próximo día 14 de mayo, no sabemos si se va a celebrar, porque el abogado de ella, según publican hoy 2 medios de comunicación, uno de ellos El Español, el abogado de ella lo que le ha dicho al juez es, oiga, el careo no procede, aquí no hay ningún tipo de contradicción entre las declaraciones de uno y otra, y en todo caso lo que sí sabemos es que le ha pedido que en el caso de que se produzca el careo se retrase, porque ella esa semana está, Cristina Álvarez, de viaje en los Estados Unidos. Bueno, ya veremos a ver. Hombre, sí, lo más grave está ahí, claro, que Cristina Álvarez, que trabajaba
con Begoña Gómez cuando estaban en Inmark, era una persona de la más absoluta confianza, pero bueno... Es que ella llega a la Moncloa desde ese puesto de trabajo. Desde ese puesto, pero el asunto Moyar... La hermana de Cristina Álvarez también estaba en Inmark y también acaba en la cátedra de Begoña Gómez. El asunto Moyar, como dices, no es tanto que tenga una persona de confianza para sus labores y su agenda de esposa del presidente del gobierno, sino que se haya dedicado pues a hacer las labores del máster privado de Begoña y todo pagado con el dinero público, claro. Y de escribir para pedir patrocinio. Para los patrocinios. Desde el correo de presidencia del gobierno y de una cátedra de la que era beneficiaria, entre otras, su hermana, puesto que trabajaba en esa cátedra. Hay una cosa que es importante en el mundo jurídico, no se da tantas veces en la parte de la instrucción, la investigación, que es esto del careo. Esto del careo, independientemente de que su abogado pida que no se celebre porque no ve contradicciones entre testimonios... Juez, ¿no? Al final, sí. Claro, no, es que a ver, eso es muy sencillo. De los abogados. Eso es muy sencillo. El juez hace una pregunta y pone a dos personas a discutir sobre esa pregunta. Son preguntas que son esclarecedoras, incluso si me apuras pueden ser hasta trampa. Son preguntas trampa que se le ocurre al juez hacer de una manera o de otra porque sabe que de alguna manera en la respuesta a la pregunta uno de los dos va a quedar encerrado. Uno va a quedar encerrado en la propia mentira, ¿no? Y es un instrumento que se utiliza verdaderamente relevante para esclarecimiento de muchas cosas. Pero además es que uno de los dos miente. Pero más allá de que mientan, es que ahí ya no están haciendo declaraciones ni quedando bien, es que cada uno tiene que guardar sus intereses. Y ella está imputada, pero el que la contrató es solo un testigo. Sí. ¿Qué responsabilidad tiene este señor que la nombra para trabajar para la presidencia del gobierno en no vigilar lo que está haciendo y ver qué trabajo está haciendo si es para la presidencia del gobierno? Si es que tiene alguna, que no lo sé. Ella misma decía que solamente reportaba para Begoña Gómez, con lo cual cuando tú declaras ante el juez que solamente reportas para Begoña cuando Begoña es tu contratadora a través de Moncloa. Es que Begoña no puede ser una empleada. Por eso para empezar, no esa puede es la primera serlo. contradicción. ¿Cuál es el cargo No es la que tiene esta mujer? ¿Lo recordáis? Es asesora. Es asesora, pero... del gabinete de presidencia del gobierno. Además, pues el es que problema, con un nivel muy alto. Pero independientemente de que lo tenga, independientemente... Sí, pero tú puedes... Pero tú del puedes... gabinete de presidente. Pero tú puedes crear una plaza... Con lo que luego hace en función de... Pero Antonio, tú puedes crear una plaza de una... Tú puedes crear una plaza... Puedes crear una plaza como asesora de la mujer del presidente del gobierno en la actividad pública que decida tener la mujer del presidente del gobierno o en la agenda que el gobierno decida respecto a esa condición de mujer del presidente. Lo que tú no puedes es tener un funcionario público con dinero público, sueldo público, trabajando para actividades privadas, negocios privados, actividad privada, me da igual que sea una cátedra de la mujer del presidente del gobierno. Eso se lo pague ella con su bolsillo. Es más, No, es que fue... no me vale cualquier asesoría. De 8 a 2. O sea, tú no puedes contratar a una persona como asesora de programas que a lo mejor tiene un nivel en la administración 25, 28 o 30, Estamos de acuerdo, con un salario determinado, cuando a lo que se va a dedicar es asesorar a la mujer del presidente del gobierno para asistir a actos públicos, para decorar el Palacio de la Moncloa o para organizar una cena para la presidencia del gobierno que a lo mejor está en protocolo y tiene un nivel 22. ¿Estamos de acuerdo? Y el nivel en la administración es salario, beneficios acumulados, etcétera, etcétera. O sea, es que hasta eso es relevante y probablemente en eso tenga una responsabilidad la persona que firma su nombramiento. Pero aunque fuera en ese caso, Ana, podría no ser delictivo, es decir, podría ser hasta entendible. Oiga, han cogido a un funcionario o a un empleado público nivel 30 o a uno que le ha dado la gana porque es amiga suya y le han contratado a dedo para hacer eso. En cualquier caso, el resultado es, haga lo que haga, tiene que ser para una actividad pública. No puede ser para una actividad privada, porque ahí radica la base de una malversación de caudales públicos. La razón por la que se le contrata o no se le contrata es una. La consecuencia de la contratación es otra. Y la consecuencia jurídica... Claro, el señor que la contrata y dice, yo no me acuerdo, no sé, pues vendría, pues no sé cuánto, o que no supervisaba, como dices, lo que hacía,
tiene que dar una explicación. Él sabe fehacientemente la a quién ficha, de Cristina, precisamente, a quién ficha y para qué. Por corrupción en los negocios. Y Begoña Gómez llegó a declarar que fichó a esta persona porque la conocía y era de su confianza. Pero si la llamó Begoña Gómez. Correcto. Si es que fue la propia Begoña la que la llamó. Entonces, el funcionario que formaliza ese contrato, necesariamente, se tiene que acordar. Yo no sé cuáles son las lagunas de memoria, pero dos, ya tiene una responsabilidad en ese fichaje. Y a partir de ahí, el careo ya va a poner va a explicar muchas cosas, porque te van a poner en la tesitura de o usted están incurriendo en algún tipo de conducta irregular o delictiva. Oye, vamos al caso don Alvaro Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, que está ahí pendiente, como saben ustedes, de la investigación que el Supremo sigue contra él, ¿no? Y que hoy hemos visto que ha revelado, mejor dicho, ha revolucionado nuevamente a los fiscales, los ha puesto de nuevo en su contra, las acciones fiscales, porque ha decidido nombrar a una persona, a un fiscal, que pueda ayudarle en su causa. A dos. O a dos, mejor dicho, efectivamente. O sea, no tiene reparos este hombre. Tú date cuenta que el desparpajo y la cara dura de don Alvaro es ya ilimitada. Hay una Fiscalía Anticorrupción, que es la que se ocupaba de llevar esos temas, una Fiscalía Anticorrupción que con su actuación está haciendo mucho daño a las personas del entorno del presidente del gobierno, véase caso Begoña Gómez, caso Ábalos, caso de Álvaro García Ortiz. Bueno, pues entonces esa Fiscalía de Anticorrupción se ocupa de designar al fiscal que tendrá que estar en el caso de Álvaro García Ortiz. Pues, en su caso. En su caso. Claro. Entonces, ¿qué hace el fiscal general del Estado? Voy a crear otras unidades que se ocupen específicamente de los delitos que me afectan a mí y a otras personas del entorno del presidente del gobierno. Una plaza de nueva creación, que es el fiscal de sala coordinador de los delitos en la administración pública, es decir, una persona que coordine los casos como los que afectan al fiscal general del Estado, que es la filtración, revelación de secretos en el caso de la Fiscalía, y hay otra coordinador de otra sala que se ocupa de los delitos económicos. Estabas hablando de malversación, adjudicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, han hecho 4 nombramientos hoy que se tienen que ratificar, es decir, se tienen que aprobar por el Consejo de Ministros, publicar en el Boletín Oficial del Estado, y se crean 2 cargos específicos para nombrar a 2 personas de las que no tenemos por qué dudar de su imparcialidad, pero de entrada ya le deben el cargo al fiscal general del Estado. Y si lo nombra el fiscal general del Estado es porque sabe que son de obediencia debida. Pero cuando tú creas, obra, cuando tú dependes de que te fiscalice un departamento y creas otro departamento para que te fiscalice, ya lo has sacado de ese departamento, ya eso es para pensar mal. Luego ya si ahí colocas a una persona que te debe el cargo a ti, pues es para pensar mal doblemente. Y sobre todo lo que está haciendo es apartar con esas 2 nuevas salas, está apartando los casos que afectan directamente al gobierno, al presidente del gobierno o a Pedro Sánchez, de la tutela del fiscal anticorrupción. Toma ya. Sí, la creación de esa fiscalía totalmente alternativa y además es que va a juzgar, o va a intervenir en el delito del que se le acusa a Álvaro García Ortiz. O sea, va a fijar doctrina sobre la revelación de secretos. Uno delitos económicos y otro delitos de administración públicas. No, pero lo curioso es el delito que se imputa. Lo curioso de todo es que Álvaro García hablamos siempre popularmente de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción tiene un nombre, es una Fiscalía Especial, si no recuerdo mal, Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos. Es decir, eso es la Fiscalía Anticorrupción. Que se creó en tiempos de Felipe González para darle también un fiscal a los delitos económicos. Con Jiménez Villarejo al frente. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bueno, tienes un problema gordo, te creas una fiscalía. Pues tú creas una fiscalía especial para perseguir los delitos económicos, y como ahora el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción pues no te es afín o lo que sea, Alejandro Luzón. Tienes que crear 2 nuevas fiscalías.
Una específica para delitos que puedan cometer los funcionarios en el ejercicio de su cargo y otra Fiscalía Especial de Delitos Económicos, como si anticorrupción fuera, pues no sé, una fiscalía contra los córners y los penaltis fallados. Vamos a poner alguna majadería de ese tipo. Sí. Pero claro, lo curioso... Dices, bueno, vamos a no entrar en el perfil de las dos personas nombradas. No podemos entrar en quién es Sánchez Ulled y en qué procesos ha participado. Sánchez Ulled es el que se va a ocupar de los delitos en la administración pública. A ver, ¿qué sabemos de Sánchez Ulled? No, bueno, él fue, por ejemplo, él fue el fiscal, por ejemplo, en el caso, ¿os acordáis del primer proceso que hubo, el de Artur Mas, la convocatoria de un referéndum, etcétera, etcétera, y que provocó todo aquello, la caída en aquel momento, la salida del gobierno, al que forzaron a presentar una querella, creo recordar, del entonces fiscal general del Estado. Son fiscales de la cuerda. Todos los respetos, toda la presunción. Sí, no, pero tú tienes que partir de la base de que si ya existe una fiscalía de delitos económicos, ¿para qué creas otra? Y claro, tenía toda la razón Ignacio ahora mismo cuando dice, no, es que tiene que crear doctrina. No es de tanto que tenga que crear doctrina. Es que él tiene que decir cómo tienen que tratar los fiscales españoles el delito de revelación de secretos. Y por tanto, oiga, a no ser que esto sea tan flagrante, tan clarísimo, tan no sé qué, ustedes no tienen que acusar. Archívelo. Y le dice a 2.000 o a 3.000 fiscales en España, ustedes no pueden acusar por eso. Él va a dar esas instrucciones. Entonces, vamos a crear, estamos creando de facto una auténtica anomalía democrática en el seno de la Fiscalía. La anomalía empezó con un fiscal general del Estado que no abandona su cargo en el momento en el que es imputado. Ahí empieza la verdadera anomalía. Y antes. Viene de antes cuando le dicen cuando desviación de tú poder. nombras a una ministra de tu gobierno, fiscal general del Estado, también, y que pase del Poder Ejecutivo directamente al Poder Judicial. Y que el Supremo te diga que has incurrido en desviación de poder. Este señor ahora mismo, el que se va a ocupar de los delitos en la administración pública, es el consejero de Justicia del Gobierno de España, porque está en la representación permanente de España ante la Comisión Europea. Es decir, que viene de un cargo directamente ligado del Poder Ejecutivo al Poder Judicial para, efectivamente, sentar cátedra sobre cómo se tienen que tratar los delitos en la administración pública, sobre todo los que afectan al fiscal general del Estado. Lamentable todo esto, lamentable. Y muy triste. Y desde el punto de vista democrático, pues es un ataque al propio sistema. Sí, es adaptar la administración de justicia a tu caso particular. Dicho esto, Antonio, me consta que ha habido fiscales en España que han rechazado estos cargos, ¿eh? Hombre, yo creo fiscales de izquierdas en España que han rechazado estos cargos. Todavía quedan fiscales. Y 7 fiscales de los 12 que tenían que votar que se han abstenido. Sí, claro. Que no es que puedan parar el proceso, fiscales pero independientes y la Asociación de Fiscales ya se rebelaron en octubre del año 7 de pasado. 12.